Este es un algoritmo que se llama clasificación topológica. Fíjense, simplemente nosotros con este algoritmo vamos a obtener un orden total a partir de un orden parcial. Eso es lo que dice el algoritmo y acá está todo definido cómo es el algoritmo. Después lo vamos a interpretar y después van a ver que en definitiva cuando se los pedimos simplemente pedimos el orden total que se puede generar a partir del orden parcial. Si ustedes se fijan acá, dice el proceso debe ser que el orden parcial se preserve. Entonces ustedes tienen como esto, que es un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Ya está con su diagrama de Hash, todo. Entonces acá cuando uno observa, dice A precede a B, B precede a E, A precede a D, A precede a C, A precede a F y a E. Fíjense, ese es el orden de precedencia que tenemos en este conjunto parcialmente ordenado. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Este algoritmo nos va a ayudar a nosotros a pasar de este conjunto parcialmente ordenado a un conjunto totalmente ordenado, como tenemos acá. Fíjense, tenemos otro conjunto totalmente, perdón, para arriba, para arriba. Los conjuntos totalmente ordenados. Entonces, perdón, perdón. Entonces, eso es lo que nosotros, en definitiva, vamos a obtener a partir de este conjunto parcialmente ordenado, estos órdenes totales, que como acá pusimos tres, pero pueden ser muchos más, fíjense, que se obtiene a partir de aplicar este algoritmo. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? El algoritmo dice que primero vamos a trabajar con elementos maximales, ¿sí? Por eso recién lo damos el algoritmo, porque ya vimos elemento maximal. Entonces, en la primera opción que nosotros tenemos, el algoritmo dice que tenemos que fijarnos en este diagrama de Hash y dice que el primer paso entonces va a ser elegir un elemento maximal en este diagrama. En este caso, ¿cuál es el maximal? ¿Cuál es el elemento maximal? El vértice E. El vértice. En este caso, el vértice. Entonces, por eso es que dice, determínese, dice en el primer paso, el K igual a 1, que el primer paso, el diagrama de Hash correspondiente. Dice, se selecciona el vértice de manera tal que sea un elemento maximal. Entonces, nosotros eso es lo que hicimos acá, elegimos el E porque es un elemento maximal. Acá también dice, puede ser minimal, porque algunos libros lo hacen con el elemento minimal, nosotros elegimos hacerlo con el elemento maximal. Entonces dice, si K igual a N, quiere decir que repite el proceso y se obtiene el siguiente orden total, ¿sí? Va comenzando a armar su orden total. Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que dice el algoritmo, ¿sí? Entonces yo acá, en el primer paso, elijo entonces un elemento maximal que es el E, y después el algoritmo dice que ese vértice tiene que ser eliminado. Entonces elimino el vértice, ¿no? Elimino el vértice y y los arcos que lleguen a él, ¿sí? Por eso en el próximo diagrama de Hash que tenemos, ya hice esa eliminación, fíjense, hice la eliminación del vértice y con los arcos que inciden en él, y nos queda este diagrama de Hash. En este diagrama de Hash yo de nuevo tengo que volver a aplicar el algoritmo, aplico de nuevo el algoritmo, y el algoritmo dice que hay que elegir un elemento maximal. Acá, ¿quiénes son los elementos maximales? B, D o F puede ser. Claro, yo puedo tomar B, puedo tomar D y puedo tomar F. Los tres cumplen de que sean elementos maximales, así que yo elijo, por eso es que hay varios órdenes totales para un orden parcial. Entonces, pero siempre tenemos que respetar esto, siempre tenemos que elegir elementos maximales, ¿sí? Eso sí hay que respetar. Entonces, acá, bueno, acá se eligió el B, ¿sí? Acá se eligió el B. ¿Sí? Entonces hacemos de nuevo, eliminamos el vértice B y los arcos que inciden en él y nos queda este diagrama de Hash. Fíjense en ahí que le queda ese diagrama de Hash. Entonces, acá no aparece, pero ya le va dando un orden, porque yo elegí el vértice de arriba, el vértice que sigue es el B, entonces ya voy haciendo el orden.
Y acá de nuevo tenemos que elegir un elemento maximal y puede ser el D o el F, ¿no? Acá nosotros elegimos el D, ahí lo dice, por eso elimina, y de nuevo hay que elegir un elemento maximal, se elige el F acá, y luego nos queda esto, y acá de nuevo se elige un elemento maximal, que elige el C, sí, le queda por el último el A, y eso le va dando el orden total que nosotros les colocamos acá. Fíjense que nosotros habíamos elegido, a ver, era el B, el D, el B, el D, el F, habíamos elegido ¿sí? Piensen entonces, yo hice, bueno, primero el D, luego elegí el B, el D, el F, el C y el A, ¿ve? Ese es el orden total que generé. Si yo elijo el E, después elijo el D, acá tiene el orden, el otro orden, fíjense, que puedo hacer y acá otro, así que puedo tener varios órdenes totales a partir de ese orden parcial. Obviamente que si es que le pedimos la clasificación, perdón, la clasificación topológica, no pedimos que hagan todo esto con todos los diagramas, todo eso, simplemente lo ponemos acá para que ustedes entiendan cómo es el algoritmo, ¿sí? Cómo es que uno paso a paso lo puede hacer, o si lo quieren hacer, lo hacen, pero cuando uno le pide, clasifique topológicamente, lo único que le estamos pidiendo es que a partir de este CPO me den uno de cualquiera, porque va a ser un orden que respete el algoritmo. Acá yo, bueno, el E, comienzo con el E, no tengo otra, puedo elegir este. Si ustedes eligen cualquiera de ellos, tiene distintos órdenes, y después también en qué orden elijan los otros elementos maximales. Sí, entonces esa es la clasificación topológica. La definición, que algunas veces por ahí lo pido en la parte de la teoría, es que es una clasificación topológica, entonces el proceso de obtener un orden total a partir de un orden parcial que se preserve. Esto es importante, que se preserve el orden parcial, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? Supongo que no. Si no contesta no, entonces seguimos. Bien, el concepto muy importante para nosotros es el concepto de látiz. Fíjense en el concepto de látiz, una látiz o retículo, dice, es un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Es un conjunto parcialmente ordenado en el que cada subconjunto, ¿sí? Del conjunto parcialmente ordenado, entonces conste de dos elementos, acá ahí se ve, cada subconjunto de dos elementos tiene una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Quiere decir entonces, para que un CPO, ¿sí? Para que un CPO que yo lo definía de esta manera, pase a ser una látiz, cuando es látiz le ponemos el L, entonces para que pase a ser una látiz, entonces dice que para todo este par de elementos del conjunto, sí tengo que ver si existe una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Esa es la definición larga y esta es la definición corta, las dos valen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver yo? Primero tiene que ser un conjunto parcialmente ordenado y hacerle su diagrama de Hash. Y ahora, para si me preguntan, ¿es una látiz? Yo tengo que agarrar todos los elementos del conjunto, tomarlos en subconjuntos de dos elementos y buscarle su mínima cota superior y su máxima cota inferior. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer para ver si es una látiz. Entonces, para simplificarla, dice las notaciones, para no estar poniendo mínima cota superior de los elementos, utilizamos entonces esta manera de escribirlo. ¿Sí? Esa es la que nosotros elegimos. Se puede usar también esta o esta, pero nosotros usamos esta manera para simplificar entonces la escritura. La mínima cota superior entre el elemento X y damos el resultado. Y lo mismo con la máxima cota inferior entre el elemento X y damos resultado. Si alguno no lo quiere hacer, si alguno quiere hacer esto, poner todo, está bien, no hay problema. ¿Sí? Entonces, esa es la notación que nosotros vamos a utilizar. Entonces, la mínima cota superior entre dos elementos y la máxima cota inferior entre esos elementos. Dice, para comprobar que es una látiz, se deben realizar todas las combinaciones posibles de los n vértices del conjunto parcialmente ordenado tomados de a dos, y además los elementos se pueden repetir, es decir, que son combinaciones con repetición de
de n elementos tomados de R, le aplicamos la expresión, y ahí si nosotros decimos que lo tenemos que tomar de a dos, porque se toman de a dos, entonces me quedan combinaciones, si R2 me queda de n más 1 en 2. Entonces estas son todas las combinaciones que yo tendría que hacer para encontrar o determinar si es una lattice o no es una lattice. ¿Sí? Entonces, el I, esto es de la parte de la lógica, que es la disyunción, o es el O, y este es el I, ¿no? Eso sí, sí recuerdan, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto de lattice. Yo tengo que ver un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Tengo que ver un conjunto parcialmente ordenado. Fíjense, yo tengo este conjunto parcialmente ordenado y me preguntan si es una lattice. Entonces, para que si es una lattice o no, yo lo que tengo que hacer es tomar los elementos. ¿Quiénes son los elementos acá? 1, 2, 3 y 6. Claro, tengo 4 elementos. Fíjense, recién les puse. Era combinaciones de n más 1 en 2. Entonces, ¿el n cuánto vale acá? 4. 4. N más 1, 5. Me quedan combinaciones de 5 en 2. Y si hacen la cuentita, ¿cuánto les quedaría? Nos queda 10. Nos queda 10, ¿sí? Entonces hay 10 posibilidades que yo tengo que buscar. Fíjense que hay unas que son las más simples. ¿Cuáles serían las más simples? Serían estas, del elemento consigo mismo, ¿sí? 1, 2, 3, y entre el otro, ¿cuál es? 6, ¿no? Busco la cota del elemento consigo mismo. ¿Qué resultado voy a tener en esto? Acá dice, ¿Serían los mismos vértices? y los mismos vértices, claro. Entonces la mínima cota superior acá entre 1 y 1, ¿quién va a ser? Va a ser 1. Por eso les decía que estos son los más simples, y tanto para arriba como para abajo, ¿eh? Perdón. Ay, Dios. ¿Y qué otro más? Acá cuánto tenemos, 1, 2, 3, 4. Y después, ¿quién va a ser? Si hago el 1 con el 2, el 1 con el 2, mínima cota superior, ¿así era? Máxima cota inferior. Después tengo que hacer el 1 con el 3, el 1 con el 6, 1, 2, 3. Ya serían 7. Y después me faltaría el 2 con el 3. ¿Y qué más? El 3 con el 6. El 2 con el 6 también me faltaría. El 2 con el 6, el 3 con el 6. Bien, entonces, ¿esto está entendido? Del elemento consigo mismo va a dar el mismo resultado. Si es mínima cota superior, máxima cota inferior, eso nos viene del concepto de conjunto parcialmente ordenado, que son reflexivos, ¿sí? Se preceden a sí mismos. Entonces, veamos, ahora busco el subconjunto. Fíjense, hago el 1, 2, mínima cota superior. ¿Quién sería? El 2. El 2. Y la máxima cota inferior, El 1. el 1. ¿Sí? El 1 con el 3, ¿qué me quedaría? Mínima cota superior, 3. inferior, 1.
1. 1 con el 6, mínima cota superior, Puede ser el 6. es el 6. Y la inferior, 1. 1. Y el 2 con el 3, mínima cota superior, sería esto, ¿ves? Sería el 6. 6. Y la inferior, 1. 1. Y después tomo el 2 con el 6, que sería esto. Sería el 6. 6 superior, inferior, máxima cota inferior, El 2. el 2. El 3 con el 6, también nos queda 6 para arriba y 3 para abajo, ¿sí? Entonces son 10, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son las 10 que me pide, por supuesto que cuando ustedes rindan el parcial pueden hacer 13 ejemplos y con eso uno observa el diagrama de Haas y ve que efectivamente tienen mínima cota superior, máxima cota inferior, y por lo tanto este diagrama es una látiz. Piensen que este diagrama de Haas, este era divisores de 6, y este diagrama de Haas es el conjunto parte de ese con la relación de inclusión o subconjunto, y también tiene el mismo diagrama de Haas. Entonces acá también, si ustedes hacen lo mismo que hicimos acá, vamos a ver que va a ser un conjunto parcialmente ordenado. Luego tenemos esto que son los divisores de 12, parecen, divisores de 16. ¿Quiénes dividen a 16? Entonces acá, fíjense que yo tengo un conjunto. ¿Cómo es este conjunto? Totalmente ordenado. Totalmente ordenado. Entonces, fíjense en que yo tendría que tomar el 1 con el 2, el 1 con el 4, el 1 con el 8, el 1 con el 6, para ver si tiene mínima cota superior o máxima cota inferior. ¿Y tendrá o no tendrá? ¿Qué opinan? Entonces, ¿cuántos elementos tengo acá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿no? 5 elementos, entonces serían combinaciones de 6 en 2. Así sería, ¿no? 5 más 1, 6 sobre 2. Bueno, eso hay que calcularlo, son 6 factorial, 4 factorial, 2 factorial, 6 por 5, 30, 15, profe. dividido 2, 15, 15. profe. 15. Tengo 15 opciones para hacer. Bueno, la primera es el 1 con el 1, el 2 con el 2, y ahí son 5, ¿no? Y después tengo que hacer el 1 con el 2, el 1 con el 4, el 1 con 8, el 1 con 16, ¿sí? Entonces, eso es lo que les decía yo, que cuando uno les pide que demuestre que es una látiz, no van a hacer todo porque se van a pasar el parcial haciendo. Así que ustedes toman 3 ejemplos, lo hacen y ya está, porque uno observa el diagrama de Haas y dice sí, si tiene o no tiene, ¿sí? Entonces acá, con que hagamos el 1 con el 4, con Galem, hacemos el 2 con el 8, y luego hacemos el 2 con el 16, el 4 con el 16, ¿sí? Bien, bueno, ahora buscamos las cotas, a ver, 1 con el 4, mínima cota superior, 1, 4 sería este el subconjunto, mínima cota superior, El 4. el 4 inferior, 1. el 1. Para el 2 con el 8, superior, mínima cota superior, 8. 8 inferior, El 2. el 2. Y luego el 4 con el 16, mínima cota superior, 16. 16, inferior, 4. 4. Sí, entonces con eso ya queda demostrado, porque uno observa el diagrama de Hasse, y ve que tiene cotas, entonces también es una látiz. Entonces ahora observamos este diagrama de Hasse, ¿sí? Entonces, si ustedes observan,
acá, si tomo el elemento D con E, tiene cota, el D con F tiene cota, el D con el G tiene cota, cada uno en sí mismo tiene cotas, y luego si tomo el E con el F, tiene, el E con el G tiene. ¿Dónde se presenta el problema? Acá está especificado, fíjense, el problema se presenta cuando yo hago el F, la mínima cota superior entre el elemento F y G, y la mínima cota superior, y la máxima cota inferior entre F y G, ¿sí? ¿Cuál sería la máxima cota inferior entre F y G? E puede ser. Es E, ¿sí? Es E. Y la mínima cota superior, ¿qué pasa acá? ¿No existe? No existe. No existe. Entonces, esto no es látiz, ¿sí? No es látiz. Entonces, ustedes, estas cosas, cuando uno ve un conjunto parcialmente ordenado, ahí va a saber dónde va a fallar la definición, va y se demuestra ahí y ya está demostrado que no es una látiz. Acá se recuerdan que este lo habíamos estudiado. Fíjense, si me preguntan si este conjunto parcialmente ordenado es una látiz, entonces yo voy a ir a tomar estos dos elementos, el B y el C. ¿Por qué tomo el B y C? Porque lo habíamos estudiado ya y presentaba una dificultad. Si ustedes buscan la mínima cota superior entre el elemento B y el elemento C, ¿qué nos pasaba? ¿Se acuerdan? Fíjense, ¿quiénes serían las cotas superiores de B y C? D, E y F. Claro, ¿y cuál es la mínima? Se nos presentaba un problema porque entre D y E yo no podía comparar, no podía decir quién era el menor. ¿Se acuerdan? Sí, Entonces, profe. si me dice cuál es la mínima cota superior, no existe, no tiene. Y la máxima cota inferior es el A, pero no tiene la mínima cota superior. Entonces, uno que falle, porque en la definición dice clarito, para todo X y que pertenezca al conjunto L, que le llaman. Entonces acá hay un par que no tiene, entonces ya la definición falla. Entonces no es una látiz. Por demás que todo lo otro tenga, pero esos elementos no tiene, entonces no es una látiz. ¿Sí? Después otra parte. ¿Está claro entonces? Sí, profe. No es látiz. Entonces, por eso es que dice uno, mire, que tiene que mirar el conjunto parcialmente ordenado y uno observa entonces ahí que tienen o puede ser o no ser un, una látiz, ¿sí? Bien. Quería que miremos que son los divisores de 6. Si ustedes observan, cuando nosotros buscamos la mínima cota superior, fíjense, entre el elemento 2 y 3, ¿sí? Cuando buscamos la mínima cota superior entre el elemento 2 y 3, nosotros tenemos que nos da el 6, ¿sí? El 6 con respecto a 2 y 3 es el mínimo común múltiplo. Y cuando buscamos su máxima cota inferior, fíjense, entre el 2 y 3 nosotros tenemos que nos da el 1, que es el máximo común divisor. Entonces, nosotros observamos que cuando encontramos que un conjunto parcialmente ordenado es una látiz, la mínima cota superior y la máxima cota inferior, si están actuando como una operación entre estos elementos. Lo mismo nos pasa si hacemos con el 1, 3, mínima cota superior 3, inferior 1, fíjense, y tienen esa característica. Si ustedes observan en este diagrama que no lo habíamos estudiado, si usted observa, si yo busco, fíjense, acá la mínima cota superior entre el vacío y el conjunto B, ¿qué nos da? El conjunto B. El conjunto B. Y si buscamos la máxima cota inferior, me da el conjunto vacío. Sí, fíjense quizás más claro el concepto que uno quiere transmitirle a ustedes, ese de acá.
Si yo busco entre el conjunto A y el conjunto B la mínima cota superior, ¿qué me da? El conjunto AB Me da el conjunto AB. Y si buscamos la máxima cota inferior, no existe. O el vacío, mejor dicho. me da el vacío. Fíjense en que entonces cuando yo busco la mínima cota superior, yo digo entre el conjunto A y el conjunto B, me da como resultado el conjunto AB. Y esto está funcionando como la operación unión. Y esto está funcionando como la operación intersección. ¿Sí? Entonces, esa particularidad tenemos a nosotros cuando tenemos un conjunto y demostramos que ese conjunto es una látiz. Tenemos un conjunto parcialmente ordenado y demostramos que es una látiz. Entonces, la mínima cota superior que yo encuentro entre dos cualesquiera de los elementos del conjunto, la mínima cota superior está actuando como lo que nosotros decimos una operación binaria. Porque fíjense en que acá yo digo que es la unión. Estoy tratando como que si esa mínima cota superior siempre respeta este concepto de unión de conjuntos. Si ustedes observan, mínima cota superior entre el vacío y B va a ser B, es la unión, acá también. Entonces ahí B me da B, si hago la máxima cota inferior me da vacío porque no hay elementos comunes entre ellos, ¿sí? Y si hacemos entre A y AB, la máxima cota inferior me da A porque la intersección AB intersección A me da el conjunto A. Entonces, esa es la característica que van a tener entonces estos conjuntos que ahora, como estudiamos, vamos avanzando en nuestro estudio, ya no es un CPO, sino ahora es una látiz, porque cuando yo le busque la mínima cota superior y la máxima cota inferior a cualquier par de subconjunto del conjunto grande L, existe, tienen. Entonces, eso le da la característica particular a estos conjuntos y los llena de propiedades, ¿sí? Entonces, lo primero en la definición tiene que ser un conjunto parcialmente ordenado. Ustedes se fijan si es un conjunto parcialmente ordenado para poder ver que tenga mínima cota superior y máxima cota inferior a todos los elementos tomados de a dos. Entonces, si probamos que sí, que se cumple, entonces observamos nosotros que va a ser una látiz. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a sacar bien las mínima cota superior y máxima cota inferior. Bien, acá dice, fíjense, ese teorema, si un conjunto parcialmente ordenado es una látiz, el conjunto parcialmente ordenado dual, que es la relación inversa, también es una látiz. ¿Sí? Eso dice acá. Si yo tengo un conjunto parcialmente ordenado que es una látiz, su dual, el conjunto parcialmente ordenado dual, también es una látiz. ¿Sí? Así que nos salvamos ahí de seguir demostrando. Bien, eso es lo que es una látiz. También nosotros vamos a encontrar el concepto de sublátiz. ¿Sí? En este concepto de sublátiz, fíjense, yo tengo el conjunto parcialmente ordenado acá, que son los divisores de 12, con la relación de divisibilidad. Fíjense, divisores de 12, el 1 lo divide, el 2, el 3, el 4, el 6. Hicimos nuestro conjunto parcialmente ordenado, tomo los elementos, fíjense en el 1 abajo, porque divide a todos los demás elementos. En la primera línea le pongo los elementos primos. El 2 y 3 son primos, el 2 divide al 4, el 4 divide al 12, el 2 divide al 12, el 2 divide al 6, fíjense en el 3 al 6. Y tengo mi conjunto parcialmente ordenado y después tienen que encontrar, hacerle la demostración y van a ver ahí que todos tienen mínima cota superior, máxima cota inferior y es una látiz. Ahora lo que queremos ver es el concepto de sublátiz. Una sublátiz es un subconjunto, entonces, dice sea L una látiz, que sería el conjunto grande, y es un subconjunto de L, será una látiz si para todo par de elementos de eso, su mínima cota superior y su máxima cota inferior también pertenecen a ese. Quiere decir que vuelve a aplicarle la definición de látiz al subconjunto, ¿sí?
Esto es lo que dice acá. L es látiz, S es un subconjunto de L. Si L es para que sea látiz, le aplica la definición, dice para todo X y que pertenece a S, entonces le busco la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Esa es la definición. Entonces tomo el subconjunto, en este caso el subconjunto está formado por el elemento 1, 2, 3 y 6. Fíjense, en el S en este caso en particular tiene el elemento 1, 2, 3 y 6. Le busco hago las correspondientes combinaciones y demuestro que es una sublátiz, ¿sí? Fíjense que esta sublátiz acá es una conocida también, que ya nosotros la vimos, la demostramos, y vamos a ver que es una sublátiz. Es el concepto de sublátiz. Entonces, tengan en cuenta ustedes, siempre que les pregunten, fíjense, miren el diagrama de Haas y vean ahí, traten de ver si alguno, todo medio mental, porque para no escribir tanto, digamos, ¿no? Pero ustedes si ven que no se da un par, entonces van y demuestran en el par que no cumple y ya contestan, no cumple, no es una sublátiz o lo que sea. Bien, es el concepto de sublátiz. Luego tenemos las propiedades de las látices. Piensen que las vamos a presentar. Acá tenemos el teorema 1 que dice si L es una látiz en la cual, fíjense, la mínima cota superior y la máxima cota inferior denotan las operaciones de unión e intersección respectivamente, como la veíamos cuando tratábamos el concepto del conjunto parte de S con la relación de inclusión. Entonces dice, para cualquier elemento perteneciente al conjunto se cumple que si yo tengo entre dos elementos, entre el elemento A y el elemento B, la mínima cota superior y me da como resultado B, eso significa que A precede a B, ¿sí? Que es lógico. Y cuando yo busco la máxima cota inferior entre el elemento A y B, me da como resultado A, significa que A precede a B, me da como un orden entre los elementos, me está diciendo quién va abajo y quién va arriba, ¿sí? Entonces me da la precedencia entre los elementos, ¿sí? Bien, eso es las propiedades que nos ayudan a nosotros a darnos cuenta cuál es el orden que se establece entre los elementos a partir de los datos que ellos nos puedan dar. Ellos nos pueden dar estos datos, fíjense, estos datos, entonces uno va tratando de armar la precedencia entre los elementos del conjunto. Dice, esta propiedad ofrece una conexión entre la relación de orden parcial y las operaciones binarias en una látiz. Entonces ya directamente las toman a la mínima cota superior y máxima cota inferior como operaciones binarias, porque específicamente eso es lo que pasan a hacer. Cuando uno demuestra que es una látiz, cuando al demostrarlo nosotros demostramos para todos los elementos conectados entre sí, tiene una mínima cota superior, una máxima cota inferior, quiere decir que le da un orden entre ellos. Bien, esa es conjunto de propiedades de látiz. Tomé dos, hay uno que no puse, que es el teorema 3, este teorema 2, que un poco es el más importante para nosotros, todos son importantes, pero algunas veces lo preguntamos de las propiedades de la látiz. Entonces, usted tiene una látiz, una mínima cota superior, ¿sí? Una máxima cota inferior, que actúan como leyes de composición interna en el conjunto. Esa es la notación, el nombre que le dieron en álgebra, creo, en álgebra. Dice, y tiene las siguientes propiedades para todos los elementos del conjunto L, ¿sí? De la látiz. Entonces, si yo hago el elemento, cuando yo busco la mínima cota superior del elemento consigo mismo, que le llamamos nosotros, me da como resultado el mismo elemento, ¿sí? Tanto para la mínima cuota superior como para la máxima cuota inferior, y eso es la propiedad de la idempotencia, ¿sí? Luego tenemos la propiedad de absorción, fíjense acá la propiedad de absorción, entonces ustedes tienen, si yo tengo el elemento A y B y busco la mínima cuota superior, me da como resultado A, y luego hago la máxima cuota inferior entre el A y el mismo elemento, me da como resultado A la propiedad de la absorción. Y luego tengo la propiedad conmutativa, bueno, que esa la reconocemos nosotros y que no hay problema. Y también tenemos la propiedad asociativa, que también es muy conocida por nosotros desde la primaria. Entonces acá la propiedad asociativa asocia B con C, me da como, fíjense, asocia B con C y luego lo hace con A, y el resultado final que tenemos tiene que ser el mismo que hagamos primero, buscar la mínima cota superior entre el elemento B y C, y luego buscar la mínima cota superior entre el elemento A, y el resultado que obtengamos de eso tiene que ser igual a estas dos
eh, identidades para que tengan propiedad asociativa. Ya vamos a ver con ejemplo esta propiedad. Entonces esas propiedades son importantes. Si es una látice, entonces tiene la propiedad de asociativa, conmutativa, que reconocemos, la propiedad de absorción y la propiedad de la idempotencia. Bien. ¿Alguna duda? Se les presento nada más, no las demostramos simplemente. ¿Cuáles son las propiedades de las látices? Entonces, entre tantas, las más importantes para nosotros, esta, ¿no? A pedirle todas son muchas, así que... Bien. Y este es el principio de la dualidad. Fíjense, el principio de la dualidad dice, si un teorema de identidad se cumple para una látiz, también será verdadero. Sí, si nosotros reemplazamos directamente la mínima cota superior por la máxima cota inferior, ¿sí? Eso van a ver en las distintas propiedades que a veces se dan para demostrar o el otro uso que lo hagan. Nosotros acá nos interesa la parte más gráfica en observar un conjunto. Piensen que tenemos un conjunto, tratamos de ver qué tipo es una relación con un conjunto, luego lo que le hicimos fue qué propiedad cumple. Una vez que cumple las propiedades decimos, tengo una relación de este tipo, de otro tipo, que puede ser una relación de equivalencia, una relación de orden amplia, una relación de orden estricto, y a nosotros particularmente nos interesan las relaciones de orden amplio o conjuntos parcialmente ordenados, como le llamamos nosotros. Una vez que tenemos que un conjunto parcialmente ordenado, hacemos con mucha alegría su diagrama de Haas, y una vez que tenemos el diagrama de Haas, comenzamos a estudiar los elementos extremos y vemos si es una látiz, buscamos la cota y todo eso, y vemos que sí que es una látiz. Al ser una látiz, entonces, tiene muchas propiedades. Entonces vimos acá dos conjuntos de propiedades, y ellos dicen ahora que si un teorema se cumple en una látiz, eso dice acá, se cumple para una látiz un teorema, seguirá siendo verdadero si yo simplemente cambio, fíjense, la mínima cota superior por la máxima cota inferior en esa propiedad que yo estoy dando, y dice que también se cumple. ¿Sí? Bien. Entonces, matemática es mucho, porque no tengo que estar demostrando todo, ¿sí? Y acá, fíjense en este concepto interesante que dice que la látiz es un sistema algebraico, ¿sí? La látiz es un sistema algebraico. Entonces, nosotros, cuando tenemos una látiz, recién vimos que tenemos una látiz y que dentro de la látiz, si tenía la mínima cota superior y máxima cota inferior, esas mínima cota superior y máxima cota inferior actúan como si fueran operaciones binarias que le llamamos ley de composición interna, si también quieren, que se llaman en otra materia, y son entonces un conjunto con esas leyes de composición interna que son funciones, y yo a eso le comienzo a ver propiedades. Y si ustedes se acuerdan, por allá cuando veían el espacio vectorial, que para que sea un espacio vectorial tenía que cumplir ciertas propiedades. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de espacio vectorial o no? Un poco, profe. Algo. ¿Y qué tenía? ¿Cuántas tenían que demostrar para decir es un espacio vectorial, no es un espacio vectorial? ¿Qué 10. propiedades? 10. 10. El número no importa. ¿Qué propiedades? Ay, una era distributiva, Suma y pero producto, ¿no era? Si tenía un vector nulo, y era único. la productividad, la Vector asociatividad. nulo, vector nulo. No, eran dos, porque el espacio vectorial tenía una suma y un producto, no, las dos operaciones, suma Sí, y y eran producto. 5 para la suma, 5 para el producto. Una era que era distributiva, dos, bueno, eso era una era de composición ¿Así era o no? interna. ¿Así era la estructura o no? Sí, así, y Sí. se tiene que cumplir la suma de dos vectores y el producto de dos vectores, Claro, recuerden cualquiera. que este conjunto es el que yo estoy estudiando si es un espacio vectorial o no. Le damos esta notación de suma a la ley de composición interna.
¿o no? O cambiaron, no sé, la verdad. Luego Claro, tienen acá, esto era el cuerpo, le decían el cuerpo de los reales, ¿o no? sí. Sí, Y, profe. y este puntito, al menos en mi época, Ah, que hace mucho tiempo ya, le decíamos ley de composición externa. ¿Recuerdan o no? Bueno, son, hay que recordar. Entonces, eran funciones donde usted tomaba elementos del mismo conjunto y le tenía que dar como resultado un elemento del mismo conjunto. En cambio, en esta propiedad, acá funcionaba, era B por K, y me tenía que dar como resultado un elemento de B. ¿Sí? Bueno, eso es lo que... definitiva. Entonces, ustedes hacían propiedad con respecto a esta operación binaria que le llamábamos suma, y tenía que ser asociativa. Asociativa era lo más importante, tenía que ser tenía que tener elemento neutro, no elemento nulo, elemento neutro, elemento inverso. Bien, ver que le falta recordar, tiene que recordar, porque lo que uno estudia para siempre, no estudiamos para un tiempo nomás. Bien, entonces fíjense que esta estructura es la estructura más completa que nosotros tenemos, que siempre se trata de llegar a un espacio, al concepto de espacio vectorial, porque comprende todo. Si ustedes se recuerdan que después se generaban las bases del espacio vectorial por medio de un conjunto, que el conjunto de vectores tenía que ser vectores parcialmente independientes, ¿no? Independientes entre sí, para que tuvieran Linealmente base. independientes. Claro. Entonces, todo eso, dice, por qué estamos hablando acá de todo esto? Porque acá dice que nosotros humildemente partíamos de una relación, a la pobre relación le hicimos todas las propiedades, determinamos qué propiedad tiene, determinamos qué tipo de relación tenemos, y una vez que determinamos que teníamos un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? De la relación con las propiedades de un conjunto parcialmente ordenado, y ahora le pedimos a todo el elemento del conjunto que tenga mínima cota superior, entonces pasa a ser una látiz. Y ahora decimos que haciendo que, mirando esta estructura donde nosotros decimos, si es una látiz, la mínima cota superior y máxima cota inferior que demostramos que existe para todos los elementos del conjunto, entonces esas mínima cota superior y máxima cota inferior actúan como operaciones binarias o ley de composición interna, como quizás lo hayan conocido en álgebra. No sé cuál es la notación que están empleando. Entonces, esa estructura pasa a ser un sistema algebraico, un sistema algebraico. Y un sistema algebraico es un conjunto, entonces, el conjunto L es cerrado con, en este caso, dos operaciones binarias, ¿sí? Y si uno ya lo toma de esa manera, puede decir, ay, bueno, voy a ver si cumplen las propiedades. ¿Qué propiedades? Yo para que comience a tener mayor potencia mi sistema que estoy estudiando, comienzo a ver si es asociativo, si es conmutativo, si tiene elemento neutro, si tiene elemento inverso, que eso es lo que nosotros veíamos en espacio vectorial, incluso en la primaria. Decíamos, son asociativas, la suma es asociativa, el producto es conmutativo o no. Todas propiedades. Entonces, eso es lo que es grande en este caso, porque nosotros veníamos de una relación, fíjense, y acá pasamos, dice, que si va cumpliendo propiedades, esa relación va a llegar a ser esta estructura que ahora tenemos, una látiz, y se puede tratar como un sistema algebraico. Acá dice, donde las operaciones ya las toma, dice, tanto la mínima cota superior como máxima cota inferior son operaciones binarias, las cuales son conmutativas, asociativas y satisfacen la ley de la absorción, porque eso vimos, que si es una látiz, tiene esas propiedades. Tiene tres conjuntos de propiedades. Bueno, nosotros decíamos, bueno, interesan estas.
conmutativa, asociativa y satisface la ley de la absorción. Entonces, puede actuar como un sistema algebraico. Entonces, eso es lo que decimos acá. Esto significa que un conjunto cerrado bajo dos operaciones binarias que satisfagan las propiedades mencionadas puede dársele un orden parcial, lo que lo convierte en una látiz. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué se dice acá? Se dice entonces que si yo tengo un conjunto parcialmente ordenado y logro demostrar que es una látiz, entonces esa látiz actúa como un sistema algebraico. Entonces dice, bueno, si es un sistema algebraico, quiere decir que yo puedo determinar dentro del sistema algebraico un orden parcial. ¿Por qué? Porque yo vengo de allá, del conjunto parcialmente ordenado, y llego a que me traten como un sistema algebraico. Entonces, si tengo un sistema algebraico, ¿puedo tener un orden parcial dentro del sistema algebraico? Ellos dicen que sí, porque se le da un orden parcial. Y también entonces una látiz. Esa es la convergencia que estamos teniendo en esto de la matemática. Entonces, nosotros veníamos contentos trabajando todo en forma gráfica, pero observamos que llegamos a una estructura algebraica, donde la látiz es un sistema algebraico. Pero eso es cierto, ustedes utilizan el álgebra. Vamos a llegar al concepto de álgebra de Bulban, a ver, que usted es un tema que no sé si alguno ya lo utilizó o no lo utilizó, pero es muy potente llegar a un álgebra de Bulban. Bien, entonces, eso es lo que nosotros vemos acá hasta ahora. Entonces, se dice que si yo tengo una látiz, entonces puede constituirse en un sistema algebraico con las propiedades de absorción, de conmutativa, asociativa y la ley de absorción. Entonces dice, sí, bueno, si yo llego de un CP o un sistema algebraico, si tengo un sistema algebraico, ¿hay dentro del sistema algebraico un orden parcial? Sí, sí hay un orden parcial. Bien, eso es lo interesante de esta teoría, ¿no? Entonces, después tienen acá, dice, otro teorema, dada la látiz como sistema algebraico, para cualquier elemento A y B del conjunto, se cumple que la mínima cota superior es igual a B, y que la máxima cota inferior es igual a A. Entonces, como se cumple eso, entonces hay un orden dentro de los elementos, que nosotros eso sabemos, ya eran propiedad de las látiz. Bueno, y así vamos y volvemos, demostramos, fíjense en esta también que dice que si es una látiz, que es lógico, si yo tengo la mínima cota superior entre A y B, ¿sí? Y la máxima cota inferior entre A y B, entonces dice, bueno, tengo una látiz algebraica. Y el otro teorema dice que si es una látiz algebraica, definimos una relación de precedencia entre los elementos A y B. Si A precede a B, si cuando yo busque la mínima cota superior de su elemento, me da como resultado B. Entonces dice que hay un orden parcial dentro de la látiz algebraica. Bien, eso es todo teoría que están demostrada, ¿no? No inventamos nada. Bien, nosotros vamos a estudiar unos tipos especiales de látices, vamos a estudiar las látices. Ahora ya hemos llegado a demostrar qué es una látiz y vamos a ver dentro de la látiz distintos tipos que vamos a encontrar. En este caso particular dice látiz acotada. Dice entonces, para que una látiz sea, primero tiene que ser látiz, ¿no? En la definición, fíjense, látiz, tiene que ser látiz. Quiere decir que yo al CPO le demostré todo lo que tengo que demostrar y es una látiz. Ahora estudio la látiz. Entonces, para que la látiz sea acotada, ellos dicen si tiene un elemento máximo y un elemento mínimo. Entonces yo tengo que mirar la látiz y tengo que ver si tiene un elemento máximo, la látiz, y un elemento mínimo. Acá tengo los divisores de 12 con la relación de divisibilidad y veo que el elemento máximo es el 12 y el elemento mínimo es el 1. Tiene elemento máximo, entonces es una látiz acotada. Dice, si una látiz acotada, entonces para todo elemento que pertenece al conjunto, se va a encontrar ese elemento entre el mínimo y el máximo, ¿sí? Eso es lógico. Bien. ¿Está claro entonces? Para que sea acotada tiene que tener elemento máximo y elemento mínimo. Ustedes observan la látiz y dicen tiene elemento máximo y mínimo, entonces es una látiz acotada. Luego tenemos acá un teoremita que dice si la látiz
Es una látiz finita, entonces es acotada. Que es este caso que tenemos acá, ¿no? Bien, esa es entonces la látiz más simple que la látiz acotada. Luego tenemos el concepto de látiz distributiva. La látiz distributiva, fíjense, dice una látiz distributiva si las operaciones se distribuyen una sobre otra para cualquier terna de elementos del conjunto. Dice, para que sea una látiz, si tomamos elementos del conjunto, los elementos del conjunto se pueden repetir. L es distributiva si se nos cumplen estas dos igualdades. ¿Sí? Entonces, cuando le pedimos que demuestre que es una látiz distributiva, tienen que demostrar estas dos igualdades. Fíjense en que acá distribuye la mínima cota superior con respecto a la máxima cota inferior. Fíjense en A con B, A con C, ¿sí? Y esta B distribuyo esta acá, 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 y esta va acá entre los dos términos, ¿no? Para que hagan la distribución. Entonces acá distribuyo la máxima cota inferior, fíjense entonces A con B, A con C, y acá tengo la mínima cota superior, ¿sí? Entonces fíjense, cuando pedimos que demuestre que una látiz es distributiva, tienen que hacer todo esto para todos los elementos. También hay que mirar, vamos a ver, porque va a ser imposible hacerlo para todos, ¿sí? Entonces vamos a observar, dice la propiedad se mantiene si dos elementos son iguales o si alguno de ellos es el máximo o el mínimo. A veces tenemos un conjunto de dos elementos, entonces utilizamos el concepto de máximo y mínimo y demostramos. Y acá tiene un teorema, dice una látiz no es distributiva si contiene una sublátiz no distributiva. Eso va a ser para ayudarnos a nosotros porque para demostrar, fíjense que acá ponemos ejemplo, látiz distributiva, ese ejemplo de látiz distributiva. Entonces vamos a ver cuáles son las látiz distributivas y vamos a ver cuáles son las látiz no distributivas. Si nosotros trabajamos con este que sería, por ejemplo, el 0,1, que es el más conocido para ustedes. Dada la látiz, para buscar la propiedad para todas las agrupaciones posibles, dice elementos tomados de A3, y los elementos pueden repetirse, variaciones con repetición de dos elementos tomados de A3, ¿sí? Variaciones con repetición de dos elementos, pues tengo dos elementos y los tengo tomados de A3, me queda 2 al cubo, y me da 8 posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Acá se les colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces, acá hicimos 0, 1, 1, hicimos esta, fíjense. ¿Ve? Acá le damos, a este le llamamos el mínimo y a este es el máximo, ¿sí? Una látiz acotada. Entonces, acá hacemos eso, distribuimos entonces la máxima cota inferior, fíjense, la distribuyo, luego una vez que está distribuida me fijo, hago la composición entre el elemento mínimo y el elemento máximo, busco la máxima cota inferior, me da 0, y si busco entre 0 y 1, bueno, repito lo mismo, y luego 0 con 0 me da 0, bueno, y veo que se cumple. Entonces ahí demostré una de las identidades, tengo que demostrar la otra identidad y así para todas las opciones, así que es largo de demostrar. Entonces, si ustedes tienen una expresión así, ven que tienen 8 posibilidades para tomarlas y demostrarlas y vemos que se va a cumplir, ¿no? Bien, ese es el más simple de las látiz distributivas. Luego tenemos otro ejemplo de látiz distributiva. En este caso, fíjense en una conocida para nosotros, bueno. Pero esa también la podemos tener como los divisores de 6. ¿Se acuerdan los divisores de 6? 1, 2, 3 y el 6. ¿Sí? A mí no me gusta tanto ponerle 0 y 1, pero bueno. Fíjense que en este caso en particular, cuando ustedes tengan un diagrama de hash de este tipo, la pueden asociar si esta es distributiva o no.
Entonces acá tenemos la látiz, por fijar la propiedad, dice todas las agrupaciones posibles. Me quedan, tengo 4 elementos, variaciones con repetición de 4 tomadas a 3. ¿Cuánto da esto? 4 al cubo, 64. 64. Fíjense entonces que tengo 64 posibilidades de hacer las combinaciones para demostrar que sea distributiva, pero nosotros antes demostramos que esta sublátice es distributiva, esta sublátice es distributiva y esta sublátice es distributiva, entonces por eso podemos decir que es una látice distributiva. Anteriormente se demostraba con 8 posibilidades que esa estructura era distributiva. Entonces acá toma cualquiera, fíjense que acá toma el A con el A, ¿sí? Toma cualquiera. No vamos a tomar porque ya te explicó ahí, así que lo voy a hacer chiquitito acá. A ver, este lo voy a hacer chiquitito acá. Sí, bonito. Bueno, ahí tomemos nosotros de este ejemplo. A ver, ¿qué elementos tomamos? Elijan cualquiera. El 1 con el 2. El 1 con el 2 y con el 3 o con el 6, ¿con quién quieren? 3 elementos. Con el 3. Con el 3. Ahí está. Entonces distribuyo el 1 con el 2, el 1 con el 3. ¿Está? Está perfecto, está bien. Entonces tengo que hacerlo con la mínima cota superior y tengo que hacerlo con la máxima cota inferior. Ahí tengo que hacerlo para acá. Uno, 2, 1 y 3. Bien, y está. Entonces, ahora saquémoslo, hacemos este primer término. Entonces, 1, 2 y 3, máxima cota inferior, 1. 1. 1 con 1, ¿qué me dan? 1. 1. Ahora hacemos el paréntesis, el 1 con el 2, mínima cota superior, El 2. el 2. Ahora hacemos 1 con el 3, mínima cota superior, 3. 3. Ahora el 2 y el 3, máxima cota inferior, 1. el 1. Ahí se cumple, entonces ahí, y ahora hacemos acá el 2 con el 3, mínima cota superior, 6. 6. El 1 con el 6, máxima cuota inferior, 1. 1. El 1 con el 2, máxima cuota inferior, 2. el 1 con el 2, máxima cuota inferior. Ah, no, 1, perdón. Y luego hacemos el 1 con el 3, máxima cuota inferior. 1. Y ahí vemos que se cumple, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes tienen que tomar cualquier elemento, lo quieren repetir o no, y demostrar. Hemos visto que hay 64 posibilidades acá, y era lógico, porque antes, cuando teníamos 2 elementos, había 8, ahora hay 4, 64. ¿Sí? Entonces, tengo que demostrar que es distributiva. Y yo les decía acá que había un teorema ahí que decía, fíjense que este es una sublática, esta es distributiva, y todas, si las tomo así, son sublática distributiva, entonces esto es distributivo. Entonces, el que no me crea puede hacer las 64 demostraciones y va a ver que es una látice distributiva. ¿Estamos?
Entonces, cuando ustedes tengan en el parcial, por lo general, cuando hay tengan que demostrar esta propiedad, tienen que hacer por lo menos 2 ejemplos. 2 ejemplos no significa que me hacen este y este, sino que este es uno y otro de igual manera, porque hay que demostrar las dos identidades. Bien, esta es una látiz distributiva. Así como hay látiz distributiva, también nosotros tenemos látiz no distributiva, ¿sí? Ejemplo de látiz no distributiva. Entonces, esta látiz no distributiva, fíjense, no distributiva, y acá le toman los elementos, le decimos ya quiénes son no distributivos. Fíjense que tomo C, A y B, lo estoy tomando así, ¿ve? Y ahí dice que no se cumple. Entonces, veamos. Entonces, no sé si tengo un ejemplo con números para que sea más. Estoy buscando a ver si tengo un ejemplo con números. Me acuerdo que tenía un ejemplo con números. Claro, no tengo porque siempre. Eh, Bueno, Uno bueno, lo es hagamos. divisor de 2 y 3, y 2 es divisor de 4, y 3 es divisor de 9, y 4 y 9 son divisor de 36, ¿puede ser? Un ejemplo, dice usted. Algo así. Con la Divisores. división, o algo así. No sé si es divisor, creo. Bueno, eh, bueno, mire, si usted tiene entonces, lo que siempre tiene que recordar es la estructura que tiene esto, ¿sí? Si tiene una estructura así, fíjense, tiene 6 elementos. Entonces, si ustedes comienzan a probar cualquiera de las otras, capaz que le da, pero si toman de esta manera, fíjense, le toma el C con el A y el B, y acá hago la distribución, fíjense, yo hago la distribución, entonces me quedan C y A y C y B. Bueno, y ahora vamos a hacerlo, entonces tengo C. Busco entonces la mínima cota superior entre A y B. ¿Cuál sería? ¿Cómo? Mínima cota superior entre A y B, digamos que sería este subconjunto. La mínima cota superior, ¿quién sería? ¿Y sería? Y el extremo, sí. El extremo, fíjense, no es C, ¿por qué? Porque acá y no precede a B y este tampoco, entonces lo único que sí precede sería el elemento extremo. Luego entonces busco la máxima cota inferior entre el elemento C y el elemento extremo. ¿Qué nos queda? Sería acá, fíjense. ¿Sería C? Sería C. Eso nos queda. Veamos el otro término. Entonces busco la máxima cota inferior entre C y A. Sería A. Nos queda A. Entre C y B, máxima cota inferior, ¿O sería? nos queda el elemento mínimo, sí. Luego busco la mínima cota superior entre A y el elemento mínimo. A sería. Nos queda A. Por eso dicen que no se cumple, ¿ves? Esto es una de las igualdades, la otra igualdad, la mismo, puse lo mismo, miren. Ay, Dios, ¿por qué le hago así si estaba ahí abajo? Me dejo haber equivocado. Entonces el C
o... Ay, Dios. Bueno, ahora tenemos la otra identidad, ¿sí? Entonces, acá me quedaría entonces C y acá me queda la máxima cota inferior entre A y B. ¿Quién sería? ¿Y sería? Máxima cota inferior La O, perdón. sería O. Y acá sería entre... Ah, perdón, y bueno, acá terminemos. La mínima cota superior, entonces, la mínima cota superior entre C y O, C. C. Entonces ahora me queda la mínima cota superior, sí, ¿no? Mínima cota superior entre C y A, C sería. me queda C, y para la otra, entre C y B, ¿Y sería? sería I. Y busco entonces la máxima cota inferior entre C e I. ¿Dónde está C e I? Ahí. Sería C. C. ¿Ve? Acá se cumple. Este se cumple, pero este no se cumple. Así que, y cuesta encontrar dónde no se cumple, entonces tengan ese cuidado, ¿no? Entonces, esa estructura, cuando la tengan, tienen que tomar estos elementos acá, fíjense en del medio, y ahí una de las dos identidades seguro que no le da. Entonces, encontramos una que no da, entonces no es distributiva, ¿sí? Entonces, esta látiz con esta estructura, fíjense, es no distributiva. Le falla la definición cuando yo tomo estos elementos. Entonces, recuerden, si tienen esta látiz como una sublátiz grande ahí y está presente esta, si hay un punto que no cumple las igualdades, entonces no distributiva. Este es un ejemplo entonces de látiz no distributiva. Otro ejemplo de látiz no distributiva la tenemos acá, fíjense. Otra látiz no distributiva. Entonces, en este caso en particular, también, fíjense, toman A, B y C, son estos elementos que no le va a cumplir la definición. Acá la tomamos, acá sí puse las dos, fíjense, en B, le distribuyo, y dice acá, fíjense, ahí distribuyo, entonces tomo B y C, tomo B y C, busco la máxima cota inferior entre B y C, le da como resultado el elemento mínimo, y luego busco la mínima cota superior entre A y O, me da como resultado A, y acá exactamente lo mismo, entre A y B, busco la máxima cota inferior, me da B, entre A y C, busco la máxima cota. Perdón, acá entre A y B era la mínima cota superior, me da B. Luego entre A y C, tengo A y C, busco la mínima cota superior. Y esto está mal aquí, fíjense, no está mal esto. Ah, no, está bien. Estaba leyendo acá, este es el resultado. Bien, entonces, acá me estaba confundiendo porque yo no sé por qué veía que me daba como resultado C y no, este es el resultado. Está bien, A y C, si lo tomo A y C, fíjense, el único que va a cumplir esa definición es el elemento máximo. Entonces, una vez que tenga B e I, entonces ahí busco su máxima cota inferior entre B e I, acá, máxima cota inferior entre B e I, y me da como resultado B. Entonces, son distintas, no se cumple. Luego aplicamos la otra identidad, fíjense, ahí aplico la otra identidad, distribuyo
la máxima cota inferior, distribuyo, y nos da como resultado esto. Fíjense en acá, entonces entre B y C, ahora entre B y C, busco entonces la mínima cota superior entre B y C, donde da B y C está acá, mínima cota superior, le da como resultado el elemento máximo, y luego busco la máxima cota inferior entre A e I, me da como resultado A, y acá entre A y B busco, la máxima cota inferior, me da A, entre A y C busco la máxima cota inferior, me da el elemento mínimo, luego entre ellas dos busco la mínima cota superior, me da como resultado A. Fíjense en que esta igualdad se cumple, la otra no se cumple, así que también es un ejemplo de látiz no distributiva. Recuerden, la otra tenía 6 elementos, esta tiene 5 elementos y tiene esa estructura, su conjunto, el diagrama de Haas. Entonces, otra látiz no distributiva. Y acá tenemos otro ejemplo de látiz no distributiva. Mira la característica que tenemos acá. No es distributiva, entonces toma los elementos del medio, fíjense, también toma los elementos del medio y distribuye, ¿no? Fíjense, distribuye la mínima cota superior, A o B, A o C. Entonces hago acá, entre B y C, busco entonces la máxima cota inferior, entre B y C, busco la máxima cota inferior, B y C acá, máxima cota inferior me da O, luego entre A y O busco la mínima cota superior, me da como resultado A, luego tomo el otro término de la igualdad y me busco la mínima cota superior entre A y B, acá está, mínima cota superior me da I, entre A y C también me da I, y cuando busco la máxima cota inferior entre I, me va a dar el mismo I, y veo que acá son distintas. Acá no la hice, pero la podemos hacer. Distribuyo. Bien. Entonces, tengo esta y acá busco entre B y C busco la mínima cota superior. Entre B y C la mínima cota superior que me da Daría ahí. I. Y luego busco la máxima cota inferior entre A e I, Da A. A. Y ahora busco entre A y B la máxima cota inferior, A y B, O sería. O. Y entre A y C, O. ¿Ves? No se cumple. Entonces, otro ejemplo de látiz no distributivo. Capaz que tomo cualquier otro elemento y se cumple, pero vamos a donde no se cumple para que ustedes rápidamente demuestren que es no distributivo. Entonces, tenemos 3 ejemplos de látiz no distributivas, ¿sí? Entonces, ustedes cuando le demos, decimos, la látiz es distributiva o no, y bueno, recuerdan estos ejemplos de látiz no distributivos, fíjense si están presentes o no, si están presentes dicen no es distributiva y buscan donde no cumple y eso se informa. Bien, eso entonces de látiz distributivo. Ahora tenemos, fíjense en el concepto de complementos, ¿sí? Entonces yo tengo el complemento, yo tengo una látiz acotada, tiene que ser acotada la látiz, tiene que tener, puede ser acotada elemento máximo, elemento mínimo, y para que tenga complementos tengo que hacer cumplir esto, ¿sí? Dice sea L, que pertenece a la látiz, y el A', que es el término que le damos al complemento de A, le llamamos A', y decimos que el elemento A y su complemento, que es el A', cuando yo vaya a buscar su mínima cota superior, tiene que darme como resultado el elemento máximo, y cuando busque su máxima cota inferior, me tiene que dar como resultado el elemento mínimo.
Entonces, siempre pensando en eso, yo tengo que ver quién es el complemento del elemento que yo esté estudiando. El complemento siempre tiene que cumplir esta condición. Quiere decir que cuando yo busque su mínima cota superior, tiene que darme como resultado el elemento máximo, y cuando busquemos su máxima cota inferior, me tiene que dar como resultado el elemento mínimo de esa látiz, ¿sí? Fíjense que en este caso en particular, no vamos a hacer este, porque no me gusta. Vamos a hacer este. Fíjense en acá, ustedes tenemos estos diagramas, fíjense en este, o hagamos el divisor de 12, a ver, divisor de 12, con la divisibilidad. El 1 era divisor, ¿no? ¿Qué más era divisor de 12? El 2 y el 3. El 2, el 3. El 2, el 3. Ay, qué feo que me sale. Entonces los divisores de 12, necesito el elemento para poder hacer el 1, el 2, el 3, el 4 también es divisor, el 6 también es divisor, ¿Y y sí alguien mismo? más, no. ¿Eran todos los 4, 6 nomás son? Sí. Entonces pongo el 1 abajo y es divisor de 2 y 3. El 2 y 3 divisores de 6. Y después tengo el 4. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí. Bien. Entonces, fíjense, acá aplicando definición, dicen ellos que yo necesito, ¿quién es el elemento máximo? 12. El 2. Y el elemento mínimo, el 1. Entonces, la definición dice simple de complemento. Dice un elemento, cuando tiene complemento, y cuando yo le busco entonces la mínima cota superior de ese elemento, me tiene que dar como resultado en este ejercicio, ¿qué me tiene que dar como resultado? El elemento máximo. ¿Y cuánto vale el elemento máximo? 12. 12. Y en el otro me tiene que dar 1. Entonces, cuando yo voy a buscar el complemento de alguien, para este caso en particular, yo tengo que pensar. Entonces, yo me pregunto, ¿el 1 tiene complemento? Entonces, el 1 para tener complemento, cuando yo busque su mínima cuota superior con el elemento que yo digo es el complemento del 1, me tiene que dar como resultado ¿quién? El 12, cuando busque la mínima cuota superior, y cuando busque la máxima cota inferior, me tiene que dar como resultado el 1. Entonces yo tengo que pensar al 1 con quién lo voy a colocar para que me dé esos resultados. Me tiene que dar como resultado acá 12 y acá me tiene que dar como resultado 1. Entonces, para que yo decir el 1 tiene complemento, ¿quién tiene que ser el elemento que esté acá? Pregunto, ¿puede ser el 2? No. No, no puedo. Tendría que ser el No, 12. porque si usted dice 1 y 2, mínima cota superior, me van a decir 2. Y acá me tiene que dar como resultado 12. Entonces, por eso es que ustedes acá no pueden poner a cualquiera, sino tienen que poner a alguien que cuando yo haga esta composición me dé este resultado. Y si el 1, ¿con quién es el único, con el único que me puede dar estos resultados? ¿Quiénes son? ¿Quién es? El 12. El El 12. 12. El 12. Entonces yo ahí digo con alegría que el complemento del 1 es el 12, o que el complemento del 12 es el 1, como ustedes quieran. Bueno, ese es el criterio que tengo que tener yo para buscar un complemento, porque eso dice la definición, que un elemento es el complemento del otro cuando hacemos la composición entre esos dos elementos, y me tiene que dar como resultado, la definición dice el elemento máximo y como resultado el elemento mínimo, ¿no? Cuando busque su máxima cota inferior.
Entonces, pensando en eso, yo tengo que buscar quiénes pueden ser complementos. ¿Quiénes pueden ser complementos? Entonces, acá yo le di el 1 con el 12. ¿Quién más puede ser complemento? Fíjense. Busco el complemento de 2. ¿El 2 con quién lo puedo tomar? Para que tenga o no tenga complementos. Los elementos pueden tener o no complementos, ¿sí? Les puedo encontrar o no. ¿Cómo encuentro los complementos? Cuando cumple esta condición. Entonces, si yo tomo el 2 con el 3, ¿qué me pasa? Si busco su mínima cota superior, ¿qué me da? 6. Me da 6. No cumple porque tiene que ser 12 de acuerdo a la definición. Y la máxima cota inferior me da el 1, bueno, ahí cumple, pero no cumple arriba. Entonces el 6 no es. El 3, perdón, el 3 no es. Si lo tomo con el 6, El 6 sería. el 6 mínima cota superior y máxima cota inferior, ¿qué me da? 2. 2, no cumple. Si lo tomo con el 4, me pasa exactamente lo mismo. Si mínima cota superior 4 y inferior 2. Si lo tomo con el 12, me pasa mínima cota superior, me da 12, ahí cumple, pero la máxima cota inferior, ¿qué pasa? Estos. Me da 2. Así que el 2 no tiene complemento, no le puedo encontrar, no se lo voy a inventar, no tiene. ¿Sí? El 3, ¿qué nos pasa con el 3? El 3 tiene complemento. Fíjense, si lo tomo con el 6, no cumple. Mínima cota superior 6, inferior 3, no da. Si lo tomo con el 2, ya lo tomamos con el 2, no daba. Con el 12, lo tomo con el 12, ¿qué le pasa? Mínima cota superior, ¿cuánto da? 12, 12. 12. Inferior, 3, 3, no cumple. Lo tomo con el 4, me faltaba con el 4. 4 con 3, mínima cota superior, 12, 12. Inferior, 1. Ahí se cumple. 1. Entonces acá tenemos que el inverso del 3 es el 4 o que el inverso del 4 es el 3. Entonces fíjense en la posición que tienen el 4 y el 3. Están así en forma, ¿cómo le llamarían? En distintos lados, fíjense, porque eso es lo que por lo general ustedes tienen que encontrar. Tenemos que tratar de subir para que me dé como resultado el 12 cuando busco la mínima cota inferior y de bajar para que me dé como resultado el 1 cuando busco la máxima cota inferior. Entonces yo nunca voy a tomar dos vértices adyacentes porque no me van a dar, ¿sí? No me van a dar. Entonces fíjense que en esta látiz, entonces el 1 tiene inverso, sí. Por definición, el 1 con el elemento mínimo con el máximo son inversos. Y luego, los únicos que tienen inverso, el 4 y el 3. El 2 y el 6 no tienen. ¿Sí? Entonces la pregunta es... todavía ninguna pregunta. ¿Está claro cómo buscamos los inversos entonces? Los elementos no inversos, complementarios, los elementos complementarios. Bien. Ahora busquemos los complementos en este diagrama de Haas. Entonces acá el elemento máximo, ¿quién es? Entonces, ¿cómo tomaríamos? Por definición, entonces, si yo tomo A con E, me da como resultado E y me da como resultado A. Entonces, el inverso de A es el E o el inverso de E es el A. ¿Qué otro elemento más tomaríamos? El A El A con el con B el C, no lo ¿puede? tomaría nunca, el A con el C tampoco lo tomaría. ¿Qué tomaríamos? El A y el D. No lo tomaría nunca porque son adyacentes. El A y el El D, B con el D. cuando yo busque su mínima cota superior, ¿quién va a ser? D no da y el inferior sí. ¿Quién tomaría? El C con el D.
¿Lo tomaría sí o no? Sí, El C profe. con el D, fíjense. Mínima cota superior, Sí. El otro lado. entonces C el inverso del D. También puedo tomar el B con el D, fíjense, el B con el D. El B con el D. El B y D, ¿dónde está? Mínima cota superior, máxima cota inferior. D tiene dos elementos complementarios, el C y el B. Puede ser, sí, puede ser. Además, ¿qué tipo de? Fíjense, esta es una látiz como no distributiva. Bien, y acá, bueno, en este caso, miren, fíjense, en este caso que yo no quise estudiar porque no me gustaba, pero es igual que este, ¿o no? Su diagrama de Haas. Sí, profe. Entonces ahí A tiene complemento, ¿quién más tiene complemento? El complemento de C, ¿quién va a ser? Eso cumple, ¿sí? B no tiene complemento y D tampoco, ¿sí? Es parecido a este, entonces, y acá miremos este es un conjunto totalmente ordenado, entonces acá el 1, fíjense, ¿quién sería el complemento del 1? 16. El 16. 16, y el complemento 16 sería el 1, Ajá. eso por definición, porque el 16 es el elemento extremo y el 1 es el elemento máximo, pero, perdón, elemento mínimo. Elemento máximo, elemento mínimo. Este sería el 0 y este sería el 1. Elemento máximo, elemento mínimo. Ahora veamos si el 2 tiene complemento. Si el 2 lo hago con el 4, ¿cumple definición o no? No. No, porque 2 con el 4 me da 4 para arriba y para abajo me da 2. No cumple. Tiene que darme como resultado 16 y como resultado 1, ¿sí? Si lo tomo con el 4, perdón, con el 8, Me tampoco. daría tampoco. Tampoco, pues tomo con el 8, para arriba me da 8 y abajo me da ¿cuánto? 2. Si lo tomo con el 16, arriba me da 16, cumple, pero abajo me da ¿qué? 2. Me da 2. Quiere decir entonces, fíjense que el 2 no tiene complemento. El 4 nos pasa exactamente lo mismo y el 8 nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando tengan una látiz como esta característica, que es un conjunto totalmente ordenado, los elementos que se encuentren dentro de esta recta lineal que tienen como diagrama de Haas, estos elementos no van a poder tener complemento de acuerdo a la definición, ¿sí? Entonces, fíjense que esta látiz, lo único elemento que tiene complemento es el 1 y el 16. Los demás elementos no tienen, quiere decir que el complemento de 2 no existe, el complemento de 4 no existe y el complemento de 8 no existe. Entonces, el único que tiene complemento es el 1 y el 16. ¿Sí? Bien, de esa manera encontramos los complementos de los elementos. Piensen que acá hay un teorema que dice si L es una látiz acotada y distributiva, si el complemento de un elemento existe, entonces es único. Y eso nos damos cuenta acá, porque esta látiz es no distributiva y el elemento D tiene dos complementos. Entonces, ahí fíjense que nos damos cuenta de ese teorema que cuando estamos en presencia de una látiz no distributiva, los elementos pueden tener más de un complemento. También donde podemos ver eso, acá fíjense, en este caso en particular, ¿qué nos pasa acá? Si yo digo, bueno, denme los complementos
Acá si aplico el concepto de complemento, el elemento máximo es, ahí está, el elemento máximo, el elemento mínimo, ya están. Entonces, ¿cómo tendría yo el complemento? Bueno, el elemento máximo es el complemento al mínimo, el mínimo complemento al máximo, eso ya está. Ahora el A lo tomo con el B, el A lo tomo con el B, luego el A lo tomo con el C, el A o B, mínima cota superior me da I, máxima cota inferior 0, acá me pasa lo mismo, quiere decir que el complemento de A es el B y que el complemento de A es el C. ¿Sí? Fíjense en que tiene dos complementos. Entonces, y esta es una látiz no distributiva. ¿Sí? No distributiva, los elementos tienen más de un complemento y entonces el teorema este que le estaba presentando acá es cierto. ¿Sí? Veamos ahora esta látiz que teníamos acá, que bueno, ahora la miramos y vemos que también en esta cajita que le llamamos, fíjense en que nosotros tenemos como sublátiz este conjunto, ¿sí? Ya, pero eso era para distributividad, bueno, estamos ya en complemento. Bien, el concepto de complemento, entonces, el elemento máximo es este, el elemento mínimo es este. Bien, entonces yo tengo que tomar elementos de manera tal que cuando busquemos, apliquemos la definición de complemento, me dé como resultado el elemento máximo cuando busco la mínima cota superior y el elemento, en este caso, el vacío, cuando busquemos la máxima cota inferior. Entonces, ¿cómo tomaremos nosotros acá los elementos para ver que cumple esta definición? ¿Quién haría con quién? Fíjense, acá está el vacío y acá está el conjunto S. ¿Sí? Ellos dos cumplen la definición porque si yo lo tomo para ellos, fíjense, voy por acá, ve, elemento máximo, y para el mínimo vengo por acá o por acá, donde quiera, y tengo el elemento mínimo, cumple definición. Entonces ahora mi pregunta es, por ejemplo, al conjunto A, ¿con quién lo tomaría para encontrar que el resultado me dé como resultado el conjunto A, B y C como la mínima cota superior y con quién para encontrar que nos dé como resultado el vacío? ¿Qué opinan? ¿Puede ser el conjunto BC? El BC. El BC, fíjense en que acá tengo el A y acá tengo el B. Entonces yo lo estoy tomando así, fíjense. Entonces cuando yo vaya a buscar la mínima cota superior, el único que va a cumplir va a ser el vacío. Cuando busquemos la máxima cota inferior, va a ser el conjunto ABC. Entonces ahí vemos que cumple y entonces que el inverso del conjunto A va a ser el conjunto BC. De igual manera, si tomo el conjunto C, ¿con quién tengo que hacerlo para que me dé como resultado, de nuevo, el conjunto ABC arriba y abajo me dé el vacío? Entonces, ¿con quién lo voy a poner al conjunto C? Con el conjunto AB. Con el AB, ¿sí? Con el AB. Entonces, con el AB. Entonces, ustedes ahí van a tener entonces que el conjunto C es el inverso del conjunto AB o que el AB es el inverso del conjunto C. ¿Qué más nos falta? Ya tenemos el A, el B. El B Nos puede ser, falta profe. A, El B con el AC. el conjunto B, entonces con el AC. También este conjunto B, que están acá. Entonces yo busco la mínima cota superior, me da el conjunto ABC.
Y después la máxima cota inferior y el único que le va a responder va a ser el conjunto vacío. Entonces acá nosotros tenemos que el conjunto B es el inverso del conjunto C, porque el conjunto AC es el inverso del conjunto B. Bien, entonces acá observamos que todos los elementos tienen inversos. Y si ustedes observan, son las diagonales que hay entre esos elementos. Bueno, ese es el concepto entonces de complementos, ¿sí? Ese encontramos los complementos. Y luego de eso tenemos acá que dice látiz complementada. Dice látiz complementada es una látiz acotada donde todos sus elementos tienen un complemento al menos. Quiere decir que puede tener uno o más complementos. Entonces ahí tenemos el ejemplo que vimos que todos los elementos tienen complemento. Esta era de una látiz complementada. Látiz complementada. ¿Sí? Recién estuvimos mirando ahí. Luego tuvimos esta látiz y esta látiz, ¿qué le pasaba? El 1 tenía complemento con el 16, pero todos estos elementos no tenían complemento. Entonces, esto es una látiz no complementada, ¿sí? No complementada, porque no todos los elementos tienen complemento. Y luego en nosotros teníamos que A era complemento de F y el E con el C, pero estos elementos no tenían complemento. Este no tiene complemento, este no tiene, entonces una látiz no complementada. Y luego teníamos esta que habíamos estudiado, que A era complemento de B y de C, entonces vemos que tenían todos complementos y algunos tenían dos complementos y esta es una látiz complementada, porque acá simplemente nos preguntan que si tienen o no complementos, ¿sí? Esta es una látiz complementada. El concepto de esa látiz, que la látiz donde todos sus elementos tienen complemento al menos, quiere decir que algunas pueden tener uno o dos complementos, como era el caso que nos daba. Entonces, concepto de látiz complementada. Bien, bueno, hasta ahí vamos a ver, terminaremos la otra clase, ¿sí? Bien, vemos hasta ahí nomás. Bueno,